Design Wednesday, los podcasts de BBVA. Hace no tanto tiempo nos relacionábamos de una forma distinta que hasta ahora, sin retroceder demasiado. En los 2000 se normalizó el uso de ordenadores domésticos y nos podíamos relacionar con el resto del mundo solo cuando estuviéramos en casa y el ordenador no estuviera ocupado por otra persona. Pero fuera de casa seguíamos en un mundo casi analógico. Un gran hito fue cuando los teléfonos móviles empezaron a utilizar Internet de forma masiva, sobre 2007, con el uso de la BlackBerry y luego el iPhone. Y desde ahí podíamos estar conectados en cualquier momento. Esto propició la aparición de redes sociales y comunidades como Twitter, Facebook, Tumblr, Twenty o Reddit, lo que nos permitió compartir más con nuestro entorno y abrir nuestros círculos según nuestros intereses. Empezamos a intercambiar bienes y servicios con desconocidos a través de plataformas de economía colaborativa como Uber, Globo o BlaBlaCar. Por ubicarnos, Twitter se fundó en 2006, Airbnb en 2008 y Uber en 2009. A partir de ahí empezó la vida digital a competir con la vida offline. Pero realmente no fue hasta 2012-2013 cuando los móviles se llenaron de aplicaciones para gestionar toda nuestra vida y con ello también nuestras relaciones. Actualmente podemos decir que la vida digital y la offline se entrelazan continuamente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Design Wednesday Podcast. Yo soy María y hoy estoy en el estudio con Steph para hablar sobre cómo la tecnología y en concreto la aparición de las aplicaciones móviles y obviamente su diseño ha afectado a nuestras relaciones con los demás. Este es un tema que Steph y yo ya hemos hablado mucho de forma cotidiana y teníamos un montón de ganas de hablar sobre ello con una invitada con tanto bagaje como Gabriela Lendo, que es Brand and Content Strategist con más de 10 años de experiencia, en los que, entre otras muchas cosas, ha sido directora de cultura en Fondeadora, directora creativa en Witaka y directora ejecutiva en Tramontana. Es un gustazo que te hayas venido al estudio a comentar este tema con nosotras. Gabriela, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. María, Steph, vamos a ver qué sale. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Yo te quería preguntar, Gabriela, ¿cómo viviste tú en el plano personal, pero sobre todo el profesional, este momento? ¿Te refieres a cambio de un mundo analógico a uno cada vez más digital? Sí, sobre todo cuando ya se empezaron a masificar el uso de estas aplicaciones móviles y ya fue como normal que gestionáramos todo a través de aplicaciones. Y sobre todo también el cómo has sido tú partícipe de eso, porque tú has formado parte activa de ese cambio. Justo. Bueno, es cierto que yo no soy de las primeras, pero sí me tocó, no lo sé, 10 años después de que sobre todo en España se fuera a digitalizar más, no solamente las grandes consultoras de diseño de Estados Unidos y de Europa, y que ni siquiera eran consultoras de diseño, eran como consultoras de estrategia, empezaron a abrir el sector de diseño centrado en el usuario, ¿no? Sí hubo un parteaguas gigante cuando llegó iPhone, en donde todo estaba al alcance de la mano, el moverte, el pedir, el cómo te relacionabas. Eso cambió, ciertamente. Y eso lo veíamos, ¿no? En el estudio de diseño en el que yo empecé a trabajar en el ámbito digital, que fue Vostok en su momento, llevado por Javier Cañada. De repente nos pedían hacer webs y luego nos pedían hacer aplicaciones móviles, ¿no? Y en el transcurso aprendimos que no solamente valía el hacer aplicaciones móviles, sino también nos pedían hacer videos para contar esas aplicaciones móviles, ¿no? Porque cada vez nos volvíamos más visuales, cada vez nuestro déficit de atención se reducía. Entonces, ciertamente eso lo vi en mi carrera, pero no puedo dejar de pensar que es algo que responde a algo que ya estaba. Y es este deseo de querer hacerlo todo más fácil, el hacerlo todo más convenient, el que las cosas se muevan más rápido, el que pensemos en la eficiencia, el que pensemos en la productividad, el que todo sea el estar generando algo, ¿no?
Eso no es nuevo, no responde a lo digital, no responde a iPhone, responde a hacer todo para que seamos mejores, más eficientes. ¿Qué es esto de ir súper lento? Utilicemos la tecnología, lo industrial para hacer las cosas mejor y dejar de perder el tiempo. Pero no solamente del campo de lo digital, ha pasado siempre. Es decir, si pensamos en la construcción o si pensamos en la arquitectura, hace muchísimo tiempo abandonamos la artesanía para estandarizar modelos, porque crear una puerta y que el marco de esa puerta fuese en todos sitios distintos era un problema. Necesitábamos optimizar, tanto para construir como para habitar. Totalmente. Entonces ha pasado, sí, es cierto, ha pasado siempre, en muchísimos ámbitos. Lo que sí creo que ahora se vive muchísimo es que, o por lo menos lo que nos está tocando hoy en, ¿qué estamos? 2023. Sí. Es justo lo que hablábamos antes. Un deseo de decir, ¿realmente eso nos va a llevar a donde queremos llegar? Es a ser personas más felices, más completas. Nos han vendido la promesa que siendo más productivos o teniendo las cosas más al alcance de nosotros, vamos a poder dedicar el tiempo a lo que realmente queremos. Pero no es cierto. Dedicamos más tiempo sea porque estamos aburridos o muy, muy solos, a buscar felicidad y aprobación y comunión en ese otro o en esa otra red social y dejamos de buscarlo dentro, ¿no? Que es al final donde está. Y que la psicología nos lleva diciendo no busques fuera. La felicidad está dentro. Claro, pero ahí tiene mucho que ver también el papel del diseño respecto a los objetivos que se ha puesto a la hora de diseñar estas aplicaciones, ¿no? Y ahí está también el enfoque humanista de estas aplicaciones, porque está claro que por la sociedad en la que vivimos, que está enfocada a beneficios, lo que queremos es ser más productivos todo el rato, y lo entiendo desde el punto de vista de las empresas, pero desde el punto de vista como de las personas, de centrarnos en el usuario, precisamente debería ser eso un poco los objetivos, ¿no? Cómo vamos a ayudar al usuario a través de esta nueva tecnología, no solo a hacer más conveniente su vida, sino que esa vida tenga como un propósito que lo vaya a hacer más feliz, ¿no? Sino que vaya a hacer más cosas y más rápido, porque esto como personas ya vemos que vamos cada vez más rápido, ya hasta un punto que estamos todo el rato como haciendo cosas sin parar, o sea, pero y es lo que vamos, no sé. Pero creo que esas aplicaciones sí que tienen un propósito, se crearon con un propósito. Por ejemplo, pensando yo que sé en el propósito de Facebook o de Instagram. El propósito era conectar a las personas. Ese propósito sigue allí. Lo que pasa es que se ha deformado o lo hemos deformado. No lo sé, ¿eh? No sé si se ha deformado con el tiempo. Nosotros como sociedad, al tener tantos estímulos, hemos deformado ese propósito o lo hemos entendido de otra forma, pero el propósito seguía allí. Y en efecto, yo creo que el propósito sigue siendo, para Facebook y para Instagram, sigue siendo conectar. Lo que creo, y lo hablamos hace un par de días, creo que se nos ha olvidado como diseñadores, a nivel individual, que al final de cuentas nosotros somos los representantes de las personas, ¿no? El diseño centrado en la persona. Y hubo un momento en donde se nos ha nublado y el tema y hacemos diseño centrado en profit. Sí, totalmente. ¿No? Claro, en el pero también está el punto de que está claro que a lo mejor aunque estas empresas nacieran con ese propósito, y lo entiendo perfectamente y me lo creo, seguro que hubo una etapa en Silicon Valley súper feliz, que todo el mundo estaba sintiendo que estaba haciendo algo con propósito, ¿no? Pero luego los criterios de negocio están ahí y las presiones están ahí y tú como diseñador estás un poco atado de manos de, bueno, esto es lo que me da a mí de comer, hasta qué punto tengo yo un margen de poder actuar contra esto, que me parece un poco discutible, y también porque yo no estoy segura hasta qué punto eran conscientes del impacto que se iba a tener en la sociedad, ya no solo en el usuario individual, sino en toda la sociedad, que es muy fuerte. Y en efecto, yo creo que no teníamos ni idea de qué impacto iba a tener esto en nuestra salud mental. Bueno, esto también lo hablamos el otro día. En el momento en donde lanzas una aplicación donde el modelo de negocio no es claro, el objetivo es solamente conectar, ¿qué es lo que vendes? Vendes lo mismo que vendía la televisión, que tengo a un público cautivo y entonces lo que te vendo es su atención. Y de ahí el vender publicidad, etcétera, datos, pum, pum, pum. Entonces, ¿qué es
lo que podemos cambiar ahí? Creo que lo único que podemos cambiar es ser más conscientes de que siempre cuando tomas una decisión va a tener un footprint. Y creo que, y esto no es algo nuevo, yo creo que, y también lo hablamos el otro día, los diseñadores nos hemos formado para tener un skill set, poder utilizar Sketch para diseñar, poder utilizar, saber hacer motion graphics, etc. Pero se nos ha olvidado que también nos tenemos que formar en la parte más humanista, en la filosofía, en la parte más ética. Totalmente. ¿No? Y esto yo creo que yendo hacia el futuro no es algo que podemos obviar. Creo que una cosa que me da esperanzas es que podemos salir más allá de la conversación de dicotomía entre las personas y las empresas. En realidad las empresas están fundadas por personas. Total. Entonces, cuando pensamos que somos personas creando cosas para otras personas, ¿cómo podemos llegar a ser un negocio? Porque claro que sí, hay que vivir de algo y hay que generar prosperidad. Pero ¿cómo poder hacerlo eso sin tener que abusar o sin tener que generar el no preocuparte por qué tipo de impacto tienes en el otro, ¿no? Y lo que me da esperanza es que ahora estamos en un momento en donde las empresas les importa mucho su propósito, porque le importa mucho a los usuarios ahora. Y el tener un propósito real, no tener un propósito... Sí, que sea solo fachada, sino que sea genuino, ¿no? Y que tenga impacto real. Y porque nosotros como usuarios no estamos dispuestos, y lo hablamos el otro día, no estamos dispuestos a aceptar que una empresa tenga un propósito fachada. Porque ahora ya lo han hecho mucho. Claro, penalizamos a una empresa por eso. Y los jóvenes son muy buenos detectándolo. Perdón, María. No, que les afecta a nivel de beneficios, por eso le importa a la empresa, básicamente. Efectivamente. Entonces hay las empresas que van a seguir haciéndolo como fachada. Y hay las empresas que sí creo de verdad que quieren mejorar el mundo. Y no se nos tiene que olvidar que el objetivo es mejorar el mundo. Entonces recuerdo una frase que se me ha quedado muchísimo en la cabeza. Es uno de los fundadores de Vimeo, que a Vimeo le fue súper bien, y tenía un objetivo de querer crear una comunidad de creadores en el mundo audiovisual. Estaba dando una charla en un evento y acabó su charla diciendo, terminaron vendiendo Vimeo porque él ya se sentía como muy alejado de hacia dónde quería llevar la empresa. Pero por primera vez se dio cuenta que la manera en la que nos tenemos que pensar cuando fundamos algo es fundemos algo que no queramos vender, ¿no? Yeah, claro. Entonces, si tu objetivo es hacer dinero, si ese es tu primer objetivo... A ver, es que la propia estructura del mundo startup está basado en no quiero hacer algo sino para hacer bien a los demás, sino para luego venderlo, al menos para vender la idea de que esto es algo interesante, no para llegar a ese propósito, ¿no? Justamente estás hablando de empresas con propósito. Yo tenía aquí un ejemplo de un artículo que leí de Airbnb que me gustó bastante, que se llama Designing for Trust. Ellos hablaban de que, claro, Airbnb es un intermediario entre las relaciones que hay entre huésped y anfitrión, ¿no? Ellos se nombran a sí mismos como el amigo en común que te presenta y hace que no sea como tan extraño que tú metas a una persona en tu casa, porque al final eso de meter a un desconocido en tu casa es bastante fuerte. Ahora nos parece como algo bastante normal, pero es como la barrera máxima de la intimidad, ¿no? Uh-huh. Ellos contaban, vale, tenemos que ayudar que estas relaciones sean lo más cómodas posibles para ambos, ¿no? Y ahí hablaban de las decisiones de diseño que habían tomado para que esta confianza se fuera construyendo poco a poco, ¿no? Por ejemplo, fomentaban que la gente se creara un perfil que estuviera más o menos relleno de forma que tú puedas conocer a la otra persona, te hagas una idea de quién es la persona que va a venir. También incluyeron los chats antes de la reserva por si tenías dudas y que no hicieras como un compromiso sin saber nada y que luego hubiese como fricciones, ¿no? Cuando ya habías llegado a un compromiso. Y esto me pareció bastante guay. No sé hasta qué punto es como real o que quisieron poner ese artículo como mira qué guay somos, pero
¿Tú crees que hay otras empresas o otros equipos de diseño que están teniendo en cuenta consideraciones de diseño para crear relaciones a lo mejor más sanas, más saludables entre ellos? O sea, ¿realmente crees en ello? Yo sí lo creo. Me gusta mucho que hayas tocado el caso de Airbnb porque, y en efecto ha habido muchas críticas sobre Airbnb y el impacto que ha tenido en los barrios. Es que a nivel urbanístico, Sí, terrible. ha tenido un impacto muy fuerte. Brutal. Y ha desmoronado la estructura de las ciudades, en efecto. Pero en cómo se hace negocio en el siglo XXI, creo que es un gran ejemplo de empresa que sí se hace responsable y que sabe que su mayor fuerza es su comunidad. Y fueron de los primeros que apostaron por ser un purpose-driven company y no un product-driven company. Okay. Que, ojo, producto está muy pegadito a eso. Y el ejemplo del artículo que has puesto es clarísimo. Pero si recordamos el propósito de Airbnb, que lo hablamos el otro día, we believe in a world where everyone can belong anywhere. Diseñar para la confianza es importantísimo. Responde a ese propósito. Recuerdo un ejemplo que va con eso muy al principio de Airbnb. O sea, piensen, ¿cuál es uno de los grandes problemas de las aplicaciones o webs de inmuebles? Las fotos, ¿no? De los usuarios. Entonces siempre te da como muy mal rollo. Oye, esto está terrible, pero probablemente es porque no saben hacer una buena foto, no abren la cortina o no encienden las bombillas. La decoración. Las decoraciones, por supuesto. Favor, este tema me fascina. Y Airbnb se dio cuenta de eso muy rápidamente. Entonces, lo que empezaron a hacer fue contratar a fotógrafos en las ciudades para ir a fotografiar tu casa. Porque sabían que no ibas a tener una cámara buena y que probablemente no tenías las nociones que tendría un fotógrafo. Les costaba carísimo, pero sabían que tenían que conseguir ese nivel de confianza. Has tocado un concepto que me fascina y que además haciendo la investigación para este podcast se repite de forma constante, que es la confianza, la seguridad que una aplicación, que una herramienta, que un servicio te tiene que ofrecer como cliente, porque al final si no hay confianza, pues como en cualquier relación no hay nada, totalmente, ¿no? Sí. Y Tinder ha trabajado muchísimo ese atributo y ese concepto. Ellos se han dado cuenta de que hay muchas cosas en tu vida, ¿no? que necesitas trabajar con discreción. Por ejemplo, yo qué sé, ahora puedes bloquear que en según qué espacio se vea tu perfil o pagar para que no te vea tu jefe. O puedes denunciar a una persona antes de siquiera haber abierto el chat, porque tú puedes estar viendo a una persona que sabes que tiene comportamientos incorrectos o sobre el que tienes una orden de alejamiento, por ejemplo, que cuando estaba leyendo la información decía, claro, no se me hubiese ocurrido nunca, pero claro, sucede. Si tú tienes una orden de alejamiento con una persona y la encuentras en esa aplicación porque se ha metido para encontrarte y hablarte, puedes denunciarlo. Entonces, ellos han puesto como mucho foco en esto, porque si hablamos de conexiones, también tiene que haber detrás el atributo de la confianza, que es fundamental. Y a mí eso me parece maravilloso. Y construir confianza de forma digital a mí me parece bastante complicado, porque esa distancia siempre está ahí con las personas, o sea, es inevitable. Y tiene que ser el producto precisamente el que ponga como esas muletas para llegar a esa confianza que puede ser más o menos ficticia o no, dependiendo del caso, ¿no? Pero esto Juanjo, un diseñador maravilloso, Juanjo López lo dice muy bien, que es que tú esperas siempre, tú das la confianza y la seguridad, siempre la das por hecha. O sea, siempre esperas que esté allí. Claro. Y de hecho, lo que sucede es que cuando no está, lo notas. Y ese es el problema. Preguntaba María antes que si había más empresas que estuvieran apostando por esto. Y tocando esto de la confianza, mi última experiencia, que fue en Fondeadora, que es un banco mexicano, un neobanco, hacía una cosa muy curiosa. Ellos sabían que querían crear un vínculo con la comunidad muy fuerte. Tiene mucho que ver con... Los founders son diseñadores y ellos antes crearon una web de crowdfunding
cuando Kickstarter todavía no era internacional. Estamos hablando hace 10 años, ¿no? Kickstarter los compró y se dieron cuenta de un enorme problema en México, en América Latina, pero en México en particular, que es que la gente no está bancarizada, ¿no? Y eso se dieron cuenta con su empresa de crowdfunding. Sabían que cuando tenían que crear esta aplicación, porque funciona, tiene una versión móvil, pero sobre todo funciona en una aplicación, tú abres la aplicación, suena una tontería, pero a ellos les importaba muchísimo. Lo primero que te aparece es una imagen súper zen, como una foto de un atardecer, tal, y una cita como muy para inspirarte. Ok. No me lo Qué esperaría, raro, ¿no? ¿no? Eso. No lo Todo el mundo esperaría en quiere lo que absoluto. abras la aplicación, Claro, déjame ponte a hacer mi hacer cosas, transferencia sí. rápido. Ujú. Pero ellos sabían que no querían vincularse así con... Es una fricción al final con lo que el Exactamente. usuario quiere hacer, sí. Pero es como un descubrimiento. Lo abres, la foto es distinta, la cuota es distinta. Entonces, es como ni siquiera lo esperas, ¿no? Y entras y dices, es que esto es fondeadora, no es mi aplicación del banco. Claro. Y luego te hace todo más sencillo, ¿no? Y sí intentaban humanizar muchísimo las cosas. Porque, y eso es otra cosa, que no es nueva, no es de este siglo, los mejores diseñadores lo llevan diciendo desde toda la vida, el buen diseño es humano, no puede ser corporativo, tiene que sonar a una persona. Entonces, ¿cuáles son los mejores emails que te llegan? Cuando te dice, hola, Gabriela, soy fulanito de tal, el CEO de whatever, ¿me podrías regalar 2 minutos para saber por qué te desuscribiste de lo que sea? Entonces, esa relación de persona a persona es algo que se nos ha olvidado por el camino y estamos volviendo a recordar. Y aquí vuelvo a tocar. Creo que sí estamos olvidando esta dicotomía de es que las personas contra las empresas. No, estamos recordando que las personas le compramos a personas, no le compramos a empresas. Y las marcas que están entendiendo eso son las que están ganando por goleada. Totalmente. Y no se nos puede olvidar como diseñadores. Al final de cuentas, nuestro trabajo es hacerlo lo más humano posible. Y eso saca un tema muy interesante, que es el de las fricciones, porque yo estaba pensando, cuando estaba haciendo el guión, en plan, ¿cómo son las relaciones? ¿Cómo son relaciones significativas? ¿Cuáles no? ¿Cuáles son más superfluas? Y las relaciones significativas se construyen a partir de fricciones, ¿no? Que vas superando. Y al final también los productos a veces tienen que crear esas fricciones para facilitar relaciones que sean más fuertes, ¿no? Y se me ocurren, pues, por ejemplo, en propio Tinder, que tengas que hacer match con la otra persona, es decir, que tú no puedas como hablarle absolutamente a todo el mundo. Eso ya es como una fricción que va más allá, ¿no? Bumble, por ejemplo, lo hace incluso más allá. Es como te tiene que hablar a ti la chica, ¿no? Sí. O incluso el hecho de las redes que son privadas, de tengo que pedirle amistad y que tú a mí me aceptes. Son fricciones, pero que son pequeños puntitos para relaciones que tienen una mayor calidad, ¿no? Y creo que son esas pequeñas cosas que tenemos que tener en cuenta para que también luego el usuario confíe en nosotros como producto. El producto se está preocupando por mí, como lo de la orden de alejamiento que has dicho, es como, vale, o sea, me permite hacer esto, menos mal, me siento segura, ¿no? Totalmente, totalmente. Totalmente. Yo creo que cuando hablamos, les comenté que en mi época en Vostok, Javier tenía esta cosa muy bonita de los veranos hacer un proyecto, un pet project, los llamaba él, y nos lanzamos a hacer una app de dating que se llamaba Caoba, esto por el 2014, justo antes de que explotase Tinder. Y una de las cosas que Javier tenía clarísimo era, no puede entrar todo el mundo. Y aunque tengamos menos usuarios, la gente tiene que saber que aquí no se va a encontrar perfiles falsos. No se va a encontrar pues gente con la que no hablaría en un bar. Entonces, Javier y yo hacíamos el control de quién entraba. Vosotros Entonces, a mano, de forma manual. Mano, Qué fuerte. literalmente. Tú para poder abrir una cuenta tenías que subir 3 fotos. Y no ganabas por guapura, ganabas porque no fueras un cutre. Entonces, puede ser feo o fea, pero si te molestabas por subir una foto linda, en donde
Sí, se con notaba cuidado, que le ¿no? habías puesto cariño, entrabas. Pero si estabas ahí como uno más, no. Y la gente se molestaba muchísimo. Pero eso marcaba la diferencia. Sabías que ibas a entrar como a un safe place, No, totalmente. en donde te iba a gustar que alguien te hablase. Si te dejo mi aplicación de Bumble ahora, llorarías. O sea, llorarías. Sí, entonces yo creo que eso de las fricciones es importante porque al final hay que tirar por calidad, ¿no? No por Ujú. cantidad, y es lo que hemos aprendido. Cada vez que nos vamos por cantidad, fenomenal, los números van a tope, pero luego Ya. eso no aguanta, Pero, ¿no? o sea, fíjate, es que lo leí antes en un estudio que lo tengo por aquí apuntado, pero es el momento en el que tenemos como más cantidad de gente con la que poder conectar y la gente es cuando está ahora más insatisfecha con el mercado pues, amoroso, de amistad o lo que sea, ¿no? ¿Cómo puede ser? Si ahora tenemos como más cantidad de gente con la que conectar y además como más posibilidad de hacer match con personas que tenemos intereses, gustos, ideología, lo que sea, ¿cómo puede ser que estamos más insatisfechos, no? O sea, es un poco como un caso de cognitive overload, de no puedo con tanto, o sea, necesito que alguien me dé como un filtro de, vale, estas 4 personas son con las que vas a poder tener una relación más significativa, no me interesa el resto. Y sobre eso hay una cosa muy interesante que lo hablaba también antes con María. Bueno, hay un libro que es maravilloso que os recomiendo que se llama No siento nada, que reflexiona mucho sobre las relaciones, ¿no? Y ella dice que, bueno, es una reflexión súper profunda de muchos sociólogos y filósofos de cómo nos relacionamos y de cómo ha evolucionado eso. Pero una de las cosas que ella pone sobre la mesa es que ahora nos relacionamos desde una perspectiva demasiado pragmática. O sea, yo necesito saber si tú cumples con mi checklist para bueno, ver si me aproximo a ti. Porque si no lo cumples, que venga el siguiente. Es brutal. Y es horroroso. Es muy cierto, es muy cierto. O sea, siempre hay que tener un ojo ahí de no irte del otro lado. Lo que sí os puedo decir es, antes de empezar, yo les confesé que estoy casada y yo me conocí a mi pareja, a Lucas, en una app de dating, que no era una app, era una web, era OkCupid. Y lo que OkCupid, como se diferenciaba, era que tenía un algoritmo que hacía matching. Y el macheo era, contestabas como unas preguntas, 125,000 preguntas, de todo tipo de cosas. ¿Te gustan los perros? ¿No te gustan los perros? ¿Eres religioso? ¿No eres religioso? ¿Te importa que alguien deje la ropa tirada? No te importa. Y así un poco, y te daba como un porcentaje de posibilidad de tal. Lucas recuerda que teníamos como un buen porcentaje de macheo. Yo recuerdo que teníamos un terrible porcentaje de macheo. Pero bueno, al final de cuentas nos conocimos, no hablamos mucho. Creo que nos intercambiamos un par de mensajes y nos vimos, ¿no? Pero es cierto que hay esta cosa en donde todo se vuelve práctico. No me consumas mucho tiempo. Si encajas dentro de lo que yo tengo en la cabeza que deberías de ser, entonces fenomenal. Y si no, pues a lo siguiente, ¿no? Creo, nunca lo había pensado así, pero con esto que estás diciendo y con lo que dijo María antes, me pregunto si nos está pasando con las apps de dating, porque tenemos tantas opciones como nos pasa cuando entramos a Filmin o a Netflix, ¿no? Claro. Que hay tantas opciones que no sabes ni qué ver. Entonces, hay tantas opciones, tal cual. tantas opciones y no al mismo tiempo. Bueno, sí. Ahí se crea una cosa que es como, efectivamente, si tú abres una app de dating tienes miles de opciones, pero al mismo tiempo te das cuenta de que no hay tantas. Uh-huh. Porque primero, hay una cosa que es el aproximarte a una persona desde una perspectiva absolutamente visual. Que este tema me fascina y me aterroriza al mismo tiempo. Y tú lo decías muy bien en la conversación que tuvimos antes. Tenemos un mundo y hemos construido un mundo absolutamente visual. Y todo ha ido allí. Pero yo creo que somos muchísimo más complejos que eso. Entonces, aproximarte a una persona solo por lo que te pueda mostrar una foto es una aproximación excesivamente superficial y muy fácil de romper. O sea, es muy importante, por ejemplo, que la voz de la persona te guste, el cómo se mueve, lo que habla, si te interesa, si te genera interés o no. Y nada de eso lo vas a poder descubrir a través de una imagen. Total. Entonces, creo que sí tenemos miles de opciones y al mismo tiempo muy pocas. Porque tenemos miles de opciones a nivel visual
y sumamente pocas que cumplan nuestro checklist. Bueno, eso me recuerda que sabiendo antes que en China han surgido un montón de aplicaciones de matchmaking que se basan precisamente en romper lo máximo posible la barrera digital, porque allí como que hay muchos bots, directamente la gente los chats los lleva por inteligencia artificial, o también usan como mucho Facetune y luego lo que ven no es la realidad. Entonces como que está empezando a valorar que sean aplicaciones de dating con live video o incluso con personas físicas que se encargan en buscarte una persona que sea como ese match, como un poco lo que contabas antes de que de forma manual, pues se está empezando a valorar eso porque esas barreras digitales hay personas que no están consiguiendo tener relaciones significativas, ¿no? Y a mí un punto en el estudio que vi que hicieron en Francia de que la mayoría, el 80% de los usuarios de web de citas estaban insatisfechos, pero es que además la mayoría consideraban que la estaban usando no tanto para conocer a alguien, sino por validación social. Era como un mecanismo de validación social, o sea, como que el propósito se había incluso pervertido, ¿no? Y yo creo que esto en parte es por el propio diseño que tienen las aplicaciones, porque estaba yo pensando, ¿por qué la gente no encuentra pareja? ¿Qué está haciendo mal? Por ejemplo, Tinder, Bumble, lo que sea. Pero es que a ellos no les interesa que tú encuentres pareja. Ah, totalmente. Porque si tú encuentras pareja, tú te borras Tinder y ya no vuelves a entrar ahí. Pero a ellos lo que les interesa es que haya más gente que pague Tinder Premium o lo que sea, que pase más tiempo, que vean los anuncios. Va un poco como en contra del propósito que tiene realmente la aplicación, ¿no? Pero ahí hay también una validación, como bien dices, una validación propia. O sea, que a ti una persona te dé match significa que tú ya estás recibiendo un input de que tú eres atractivo para alguien. Y eso es una validación interesante a tener. Y eso también es un refuerzo intermitente como tienen redes sociales como Twitter, Facebook y tal. Es como ese chute de dopamina, es como, he tenido un match y vuelvas a entrar porque necesito un chute de dopamina, ¿no? Ahí entra todo el tema de Addictive Design y Behavioral Design y tal, que también es un temazo. Es un temazo y yo creo, no sé, igual y soy demasiado optimista. Gabriela, tú eres mi esperanza. O sea, tú eres la que me has confesado. Creemos en el amor y en Tinder. El amor. Pero a través de esto, yo ya se puede como referente vital. Se puede. Pero ¿sabes cuál es? Hay que ir rápido a lo físico, sí, a lo presencial. No hay que perder tiempo en... Bueno, no sé, o sea, sería o como yo lo llevé, ¿no? Tenemos muchísimo miedo al cara a cara y lo siento cada vez más, ¿no? Estaba escuchando una entrevista de Michael Curtis, el director de Notting Hill, de varias películas de rom-coms, y mencionaba que su hijo, que debe tener vuestra edad, le decía, oye, ¿cómo se os ocurre el terminar una relación por mensaje? ¿Cómo? Eso es lo peor que puedes hacer, ¿no? Decía él. Y el hijo le decía, no, todo lo contrario. Lo peor que puedes hacer es hablar, tener una conversación dolorosa con una persona y que ella tenga que expresar, esté en una situación tan incómoda y tan dolorosa y que alguien la vea. Ya. O sea, le estás poniendo, es como el mayor acto de crueldad. El tener que... Y esa es mi pregunta para vosotras. Qué fuerte, es que este tema me encanta. Es que... no sabré decirte la verdad. Yo no creo, al menos en mi entorno, que esté bien visto hablar de cosas importantes por mensaje. O sea, yo creo que es un poco como de mala educación, ¿no? Como que se esperan que las cosas importantes sean en persona. Es como que es el canal que se toma en serio. Al menos en mi caso. Pero eso supone, amiga, que tengas responsabilidad afectiva. Ah, por supuesto. Y eso es estamos pidiendo demasiado a la humanidad. Entonces, es difícil eso, es difícil conseguirlo. Y creo que depende mucho del nivel de madurez emocional que tengas. Y esa es la clave. Yo creo que Steph ha dado en la clave. Y es, como vamos avanzando como humanidad, parece que lo último que apostamos es por hacernos personas adultas y más maduras. Y hacernos más responsables por nosotros y nuestras acciones. Y una de las cosas que sin lugar a dudas sí veo y que está teniendo y va a continuar teniendo un impacto en nuestra sociedad, entre menos presencialidad tengamos, hay menos responsabilidad afectiva y hay menos empatía. Y eso hace que la confianza se rompa. Totalmente. Y el querer el daño que le haces al otro o el hacerte responsable por lo que dices y lo que haces, lo minimizas. Es que para mí ese es un tema, o sea,
yo realmente me pregunto, ¿deshumanizamos a la gente cuando nos relacionamos con ellos de forma digital? Es que además lo tenía que apuntado, porque cuando nos relacionamos con personas a través de una pantalla, yo a veces lo siento incluso como un videojuego. O sea, yo soy una persona que he hecho muchos amigos por internet sin conocerles en persona antes. Y es verdad que a veces lo sientes así porque tú ves un avatar, a veces ni siquiera es la cara real de esa persona, no es como un alter ego con el que tú te estás relacionando como si fuera prácticamente un videojuego. O sea que al final hay una distancia que es insalvable. Y yo no sé si vosotros habéis conocido a gente que primero habéis conocido de forma virtual, sin ser Tinder, sino que a lo mejor tienes una relación muy larga primero en remoto. Y aunque tú creas que tienes mucha confianza con esa persona, luego cuando estás en persona no es lo mismo, nunca es lo mismo. Nunca es igual. Siempre hay una barrera que es insalvable. Entonces, por mucho que queramos hacer todo digital, siempre hay ciertas cosas de la presencialidad que yo por ahora al menos no soy capaz de sustituir totalmente. Voy a conectar este tema con lo que hablábamos antes también, que es el minimalismo digital. Que ahora hay una tendencia que estamos tan sobresaturados con hiperconexiones, hiperinformación, todo es una app, todo me llega a notificaciones, que la gente está decidiendo desengancharse del internet como de las drogas. O sea, que esto me parece fascinante y aterrador. Totalmente. Hay un chico en el club de lectura que llegó el otro día con un móvil que era como de los 2000 y al que solo le puedes meter 2 apps. WhatsApp para hablarle a sus padres y Spotify para escuchar música. Nada más. Y yo, claro, cuando él lo estaba mostrando, cuando lo contaba, yo decía, hostia, en la era de ChatGPT, tú has tomado la decisión activa de alejarte de todo. Y eso realmente me dejó pensando, porque es como, lo entiendo. O sea, puedo llegar a entender el por qué has tomado esta decisión, porque es demasiado. Total. Yo creo, y entre más vieja, más claro lo tengo, lo nuevo, lo realmente interesante y genuino, no está en lo de ahora, no está en el último hilo de Twitter que leas. Te da la sensación de que sí, porque hay gente maravillosa haciendo hilos increíbles. Entonces sientes que no puedes dejar de estar porque te perderías eso, pero en realidad no es cierto. Yo cada vez tengo más claro, y bueno, si entráis a mis redes sociales, es como la última vez que actualicé fue hace años, y es justamente por esto, porque quiero leer cosas más viejas y ser parte de conversaciones más pausadas. No porque desprecie lo que se está contando hoy en día, me parece muy relevante, pero creo que lo que pasa hoy no es muy diferente de lo que pasó hace 50, ni muy diferente de lo que pasó hace 100. El contexto puede ser que sí, pero al final los motores humanos, esos no han cambiado, ¿no? Entonces hay como hay una cosa, yo creo que la más importante que buscamos los seres humanos, y es ese sentimiento de pertenencia. Y las personas que hacen branding en diferentes momentos de la vida han tratado de buscarlo y de tocar ese punto. Y siento que no, ¿cómo contar eso? Yo que hago consultoría, siento que me acerco más a la verdad de cómo poder comunicar ese mensaje y empatizar con un público si me alejo de lo de hoy y apelo a las cosas que son más auténticas, más timeless, por decirlo de alguna manera. Entonces no me sorprende lo del chico del club de lectura. Creo que sí hay un deseo, sobre todo de los más jóvenes, de querer buscar qué hay ahí fuera. Y la verdad es que siempre lo hemos hecho, ¿no? Como nunca podemos dar con un equilibrio perfecto. Siempre nos vamos a un lado, ¿no? Y nos saturamos y nos pasamos. Y luego para poder voltear un poco la balanza, pues te vas al otro. Y el objetivo es intentarlo tal. Pero siempre ir con la cabeza pensando teniendo como un pie hacia adelante y un pie hacia atrás y no perderlo. En la otra conversación que tuvimos, hablé de McLuhan y realmente creo que McLuhan, estamos hablando de los 60, sigue siendo súper relevante en el día de hoy.
cómo cambia la tecnología definitivamente va a afectar la manera en la que hacemos sociedad y hacemos ciudadanía. Y no para mal necesariamente. Lo va a cambiar. Dice una cosa, además en una de las primeras páginas, como uno de los grandes problemas de los humanos es que tratamos de resolver problemas del presente con herramientas de ayer, con una mentalidad de anteayer. Y eso es cierto, porque como humanos evolucionamos, nos tarda muchísimo, nos toma muchísimo tiempo evolucionar. La tecnología va súper rápido. Pero hay ciertas cosas que no cambian. Y eso es lo que no podemos olvidar. Y si como diseñadores nos sentimos que somos responsables de eso, que nuestro trabajo no es solamente hacer que la empresa consiga la facturación que quiere, sino realmente hacer productos que tengan otro uso también, otro impacto en querer, pues, hacer la vida un poquito más humana, un poquito más bella, un poquito más generosa, vamos a tener un impacto. Pero si sentimos que ese no es nuestro tema, ese es tema de otros, vas con la corriente y al final no creas, o creas impacto negativo o no creas ningún impacto. Esto me hace pensar, es que se lo comentaba antes Steph, de códigos que a lo mejor no son tan obvios en los productos, pero que se han introducido porque había una necesidad, pero eso que a lo mejor no parece tan obvia, ¿no? A mí, por ejemplo, hay muchas redes sociales que te permiten silenciar a alguien. A mí eso me parece algo muy fuerte, porque es como, tú puedes seguir siguiendo a esa persona en esa red social, pero no ver absolutamente nada de su contenido. Es como si no la siguieras, ¿no? Desde un punto de vista de producto parece como absurdo, pero es como, simplemente la puedes dejar de seguir y ya está. Pero hay algo como muy humano ahí, que es el quedar bien con la otra persona, ¿no? Simplemente quedar bien. Yo no puedo dejar de seguirte porque voy a quedar mal contigo, pero la realidad es que no quiero ver tu contenido, por la razón que sea, porque estoy enfadada, porque me molesta, ¿no? Y han empezado a introducir esa funcionalidad y muchísima gente la usa, ¿no? Y esos son códigos que nos van como también ayudando un poco en nuestro día a día en las relaciones. Y a mí eso me parece mágico, de verdad. O sea, como crear ese impacto, yo la persona que hizo eso, digo, gracias. O sea, ¿cómo se te ocurrió? Es que no es nada obvio. No. Y cuando lo comentabas esta mañana, dije, cierto. No, o sea, hacía uso de eso de una forma absolutamente inconsciente. Sí, es súper importante, en efecto. Y aquí también, hablando un poco de eso, relaciones transaccionales, incluso más líquidas, más superfluas, más superficiales también, que queremos tener más relaciones y que sean más superficiales, no empezar a profundizar. ¿Creéis que las relaciones también se han gamificado? O sea, que los propios productos han hecho que se gamifiquen, ¿no? Porque esta persona me manda más memes, esta persona me da like y esta otra persona no. Esa persona tiene X followers y está menos, ya está como, tiene un capital social mayor que el de la otra. Yo a veces siento un poco como esa competitividad en las relaciones que me genera muchísima ansiedad. Totalmente. ¿Habéis visto la serie Autodefensa en Filmin? No, me han hablado muy bien de ella. Yo la recomendaría, es una serie que hay que verla toda. Yo no soy crítica de cine, ni muchísimo menos, pero sí creo que es como los primeros 2 episodios te enganchan muchísimo con cosas un poco como... casi como busca incomodar y engancha, y ya una vez que estás enganchada realmente es una ventana a el momento difícil que vive una generación, ¿no? Y hay un momento en donde están un grupo de jóvenes con las 2 protagonistas y están en un bar y están diciendo, y me encanta Autodefensas porque es muy de esta época. El episodio empieza y no sabes dónde están, no te da contexto, no sabes si esto pasó antes o después del episodio anterior que viste. Y es un poco como es internet, ¿no? Entras y ves como trocitos, pero no tienen un rollo cronológico necesariamente. Y eso lo recoge muy bien. Y en este episodio están en un bar pasados de alcohol y drogas y tal, y está un chico simplemente diciendo, bueno, y entonces estuve en la fiesta de Marcos, 25K, y fulanito que estaba con Iván, 155K. Y yo, eso es real. Eso es real. Y entonces, claro, y yo como me tomó tiempo entender qué es esto de los Ks, y dije, ¡ah! Son followers. Claro. Por supuesto que son followers. Y eso, entonces, en efecto, sí
sí hay esta parte, pero no hay que culpar a las redes sociales por eso. Las redes sociales lo que están haciendo es amplificando un problema que ya tenemos. Que era lo que mencionábamos antes, el buscar una felicidad fuera, la validación de quién eres fuera. Mientras sigamos teniendo eso, Pero- los productos y Pero no hay herramientas que responsabilidad creamos- por parte del producto ahí, Claro. sabiendo que genera ese impacto o que va incluso a magnificar conductas que son poco saludables o que nos van a hacer sentir peor. Yo sí que veo cierta responsabilidad. Absolutamente, pero no todos los diseñadores tienen la conciencia que puedas tener Claro. en tu área, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, si no has O hecho la ese tienen, trabajo, O la tienen, pero el producto, o sea, o la capa que está por encima, no le da igual. Es Total. decir, es como, bueno, si esto Total. me da beneficios porque yo genero cosas y profit respecto a Total. esto. total. A mí me ha tocado hacer estrategias de contenido en donde lo que ya pedía esa marca para poder llegar a más personas era volverse mucho más pop. Yo no soy pop, soy todo lo contrario a pop. Soy vieja, o sea, leo cosas antiguas, o sea... las personas estarán imaginando a Gabriela Luego cuando la vean se van a quedar flipando. Vamos. Cuando pongamos la foto vais a flipar. O sea, porque... Pero es cierto. Y yo reconozco que no quiero hacer ese tipo de contenidos porque siento que puedes decidir hacer contenidos para hacer a la gente más inteligente o puedes hacer contenidos para hacer a la gente más estúpida. Y los contenidos que son más facilotes generan más enganche rápido. Es un poco como fast food. Claro. Yo no quiero ser parte de eso. Y he tenido que dejar de acompañar a empresas por decir, yo no soy la persona para llevarte a ese siguiente paso. Pero me siento muy cómoda con empresas que creen en otro tipo de estrategias de contenido y de cómo crecer a sus usuarios apelando a otro tipo de motores. Claro. Entonces, ojalá que todos los diseñadores tuvieran esa conciencia de decir, mi valor no se mide por el número de amigos que tengo, sean 10 en el bachillerato, o sea, no me importa qué tan popular o no popular soy, pero desafortunadamente no lo tenemos. Claro. Entonces, creo que hay mucho que hacer, un poco de análisis de nosotros, humano, filosófico, ético, para poder hacer buenos productos. Pero yo sinceramente creo que que el esperar validación es un comportamiento absolutamente primitivo y natural. O sea, que las redes sociales lo han amplificado absolutamente. O sea, me parece terrorífico y yo no estoy en ese entorno, ¿no? De quizás de personas que dicen, bueno, María, 25K, porque me ha generado un shock. Pero sí que creo que la validación, el esperar validación es natural. Es como muy, muy humano eso. Yo creo que sí, pero no a un punto en donde si no la tienes, estás vacío. Ya, Y te Y genera esa es la adicción. diferencia. ya. Yo creo que esa es la gran, gran, gran diferencia, ¿no? Cuando hablábamos de dos, sí creo que hay como dos tipos de aplicaciones. Las que son como suplemento Ujú. y las que son painkillers, ¿no? Las suplemento, que son las que te permiten hacer cosas, ¿no? Bancos o Witaka, ¿no? Ujú. Que te permite comer mejor y tal. Y haces una cosa, sales, ya está. Pero las otras que apelan a estas cosas más, que son ese deseo de conectar con el otro, dan en esos momentos oscuros de nuestra vida en donde Ujú. estamos aburridos y muy, 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 muy solos. Ya. Pero eso es lo importante. Cómo poder utilizar nuestras capacidades y nuestra cabeza para no hacer que la gente se sienta más sola. Claro. Y eso es importantísimo. Y más solo no quiere decir más amigos. Ya. Total. Va con calidad, ¿no? Y qué tipo de engagement generas. Pero son pruebas y error, ¿eh? Tampoco Sí, cuando sí, Facebook sí. se lanzó a hacer lo que estaban haciendo tenían claro cómo iban a romper cosas. Claro. O Instagram lo mismo, o TikTok tampoco. Pero ya una vez que estás ahí, tío, hay que corregir. Ya, totalmente. O sea, como que repensarlo es importante, pero también te digo, o sea, si nosotros como humanos presencialmente nos cuesta crear relaciones significativas, las relaciones son lo más complejo que hay en el mundo, yo creo, ¿cómo vamos a esperar que un tercero nos vaya a ayudar a crear relaciones significativas a nosotros? No es como también
un traslado de la responsabilidad un poco surrealista. Pero bueno, nos queda muy poco tiempo. Bueno, nos hemos pasado de tiempo, básicamente. Pero vamos a cerrar con el futuro de cómo esa tecnología puede afectar, mejor dicho, a las relaciones, con un tema que está ahora muy en boga, que es la inteligencia artificial. No sé, Steph, si quieres dar un poco de contexto en ese tema. No, o sea... Bueno, más bien no. No, porque no tenemos tiempo y ya que se hemos hablado muchas cosas y ahora mismo no sé ni qué decir, pero la realidad es que estamos ahora mismo, yo creo, como estábamos en la introducción que decía María antes, en los 2008. Creo que estamos viviendo una transición de muchísimas cosas. Y de esas muchísimas cosas también entra, por ejemplo, el cómo nos relacionamos. La inteligencia artificial es un hecho, es una realidad. Es algo que va a cambiar muchísimas cosas. Y yo no sé cómo enfrentarme a ello. Y lo hablábamos justo antes, tengo FOMO absoluto. Tengo FOMO absoluto de, como diseñadora, como persona, como profesional, no sé cómo surfear esto. ¿Tú cómo lo ves? Yo te diría, lánzate, no le tengas miedo en absoluto. Creo que las máquinas nos ayudan a ser más y mejor, pero nunca van a generar magia. Y nunca van a poder conectar con un humano, a nivel humano, como tú. Pero justo eso es lo que creo que está entrando en juego. Y justo lo he hablado con María antes. ChatGPT ha llegado. No sé para qué, pero ha llegado. Ha llegado. Y hay una realidad, que es que hay muchas personas que quizás socialmente no son lo suficientemente hábiles como para relacionarse con otros y utilizan esta herramienta para que ChatGPT les dé la información necesaria para poder relacionarse con otros a través, por supuesto, de un canal digital. Entonces, eso hace que tú como individuo, que en un mensaje de texto eres capaz de trasladar tu personalidad, el cómo piensas, el cómo escribes, también dice mucho de nosotros, esté pasando por un filtro que deja de ver quién eres tú. Pero eso quien lo percibe, el receptor, no es consciente de eso. Pues es un poco como Facetune, ¿no? Entonces, ciertamente tienes toda la razón. Un fotógrafo te hubiera dicho lo mismo cuando salió Instagram y de repente le podías poner filtritos bonitos. Es muy buen ejemplo, ¿no? Me gusta, sí. Es cierto. Pero pues la gente se ha lanzado a hacer fotos y han salido cosas muy bonitas y se han hecho comunidades de gente increíble. Entonces, yo lo que diría, no hay que tenerle miedo a la tecnología, pero sí no hay que perder esta parte ética. Uh-huh. Creo que hay que lanzarla para ver hacia dónde lleva y luego sí entrar para decir, bueno, aquí nos hemos pasado, aquí tal. Pero si empezamos rápidamente a decir, no, esto nos va a ser pues no sabemos hacia dónde nos va a llevar, ¿no? No me acuerdo quién posteó esto, pero... no me acuerdo. Iván Leal. Yo creo que fue Iván Leal. Lo conocemos. Sí, claro. Que sí. Creo que fue Iván. Perdón, Iván, si escuchas esto y no fuiste tú, pero creo que posteó una foto de profesores de matemáticas que estaban haciendo una mini protesta en contra de las calculadoras, ¿no? Estamos hablando, no sé, o sea, los 40, Madre mía. sé, los 50 o algo así. Y es un poco similar, solamente que nunca habíamos pensado que iban a poder hablar y redactar mejor que muchos. Total, ¿no? Totalmente. Entonces, pero yo siento que hay que lanzarse, hay que torear esto y lo que sí es que nos exige ser mejores a nosotros. Nos exige leer todavía más. Uh-huh. Nos exige ser más como multiconocedores de muchas cosas. Uh-huh. Y sí creo, suena muy aburrida, pero creo que vamos a mejorar, vamos a diseñar un mejor futuro si leemos mucho del pasado. Es súper importante. Me encanta como cierre. Sí. No puede ser mejor. Gabriela, vamos a empezar ahora con la sección final de preguntas para que la gente te conozca. Ostras. Vean que eres una mujer súper divertida, súper interesante. Joven. Aunque no tenga redes sociales. Son un par de preguntas rápidas que queremos simplemente conocerte más y con esto terminamos, ¿vale? Si quieres empezar tú, Steph. Vale.
¿Qué tema polémico crees que hay ahora mismo sobre la mesa y del que el sector no está hablando? ¿El sector de diseño? Sí. Ay, no. Tema polémico y el sector de diseño no está hablando. Ok, puedo decir que el sector de diseño en España no está hablando sobre inclusividad. Se repite mucho. Sí. Sí. Ahí, Creo sí. que en otros países se está hablando más. Creo que aquí no. En México se está hablando bastante de ese tema. O sea, yo creo que más que aquí, sinceramente. Bueno, en México somos... España es muy... Esto va a cambiar, pero España hasta hoy es muy homogénea, ¿no? De cierta manera. México es muchísimo más grande Claro. y es una movida. O sea, ahí hay de todo. Entonces, bueno, no me sorprende. Pero sí, yo creo que no sé... Es una cuenta pendiente desde hace muchísimo tiempo. Totalmente. Sí. Vale, ¿cuál fue el último libro que leíste? El último libro que leí. Ok, ahora estoy leyendo un libro a partir de un círculo de lectura, de que íbamos a hacer, un club de lectura que íbamos a hacer. Volví a una guionista, periodista y directora de cine que se llama Nora Ephron y leímos un libro de ella, como unos apuntes de cuando estaba a punto de, antes de morir, pero me llevó a un libro que escribió cuando se enteró que su marido le había puesto los cuernos. Buenísimo. Ay, es que ella es Sí, es tan maravillosa. buena. Heartburn, entonces se lo recomiendo a cualquiera que esté pasando por un momento muy duro, porque son muchísimas risas y tiene cosas que a mí me gustan, que son recetas de cocina. Así que eso es lo que estoy Dejaremos leyendo. en las referencias los dos libros, Por que es supuesto. uno no me acuerdo de nada y el otro es Se acabó el pastel en castellano, porque es que son fantásticos. ¿Qué grupo de música estás escuchando últimamente? ¿Qué grupo? Es un poco patético. Nunca es patético, es siempre guilty pleasures, Claro. hay que aceptarlas. Voy a ser súper honesta, ¿vale? 100%, Porque esto no claro. vale mentir. Como tengo 2 niños pequeños, todo mi Spotify tiene como Plaza Sésamo y cosas así. Entonces eso es lo que estoy escuchando hoy. Y Frozen. Todo el soundtrack de Frozen, eso es lo que está ahí. Esto no va de postureo, va de verdad. no, Totalmente, es la como debe realidad. ser. Y por último, ¿qué crees que estarías haciendo si no fuera diseño? Siempre he querido, y las personas que trabajan en el sector de la alimentación me dicen que no tengo ni la más remota idea de qué estoy diciendo, pero me gustaría poner una heladería. Creo que no hay un trabajo más bonito que alguien entre con una expectativa y siempre salga con una sonrisa, ¿no? Qué es como hacer bonito. helados, es maravilloso. Entonces, en los peores momentos profesionales siempre pienso, bueno, me puedo ir a montar mi heladería y ya está. Qué bueno. Oye, Gabriela, ha sido de Gabriela. verdad un placer, ha sido fantástico. Me ha Muchas encantado. gracias. Mil gracias Lo por sentí venir. mucho. Me ha Muchísimas encantado gracias esta a las dos. conversación. Eres, desde hoy, mi referente de vida. Si ella ha conseguido el amor, yo aún tengo esperanzas. Seguro que existe. Bueno, y hablando de referentes, este es el último episodio de Steph en el podcast. Ah, Este es mi Steph. Que último también es día. mi referente. Y bueno, yo quería también despedirte como debe ser. Muchas gracias por haber estado todo este tiempo aquí conmigo, No, por favor. acompañándome. Ha sido fantástico. Y nada, y al resto de oyentes, pues nos escuchamos en el próximo episodio. Y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Recuerda que puedes encontrar todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, además de bbva.com. Si tienes dudas, puedes contactar con nosotros a través del correo bbvapodcast@bbva.com. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos en el próximo capítulo.